Ahora, con muchísimo gusto, al doctor Vicente Fernández, presidente de la Paraguaya Inmobiliaria y de la Sociedad Anónima de Inmuebles, miembro y síndico de la APEL, la Asociación Paraguaya de Empresas Loteadoras. El doctor Vicente Fernández disertará sobre inversión inmobiliaria en Paraguay, oportunidades y desafíos. Gracias a todos. Agradecemos como APEL y también en mi nombre a los organizadores de este evento, a Karina y Alejandro Bertis, quienes nos cursaron la invitación para participar de este evento, y estamos muy contentos, por supuesto, porque siempre Uruguay resulta generosa en términos de recibir a gente del extranjero y brindarle la amabilidad y la cortesía que caracteriza al pueblo uruguayo, y de alguna manera siempre nos hemos sentido hermanados en nuestra pequeñez dentro de las circunstancias propias de la política rioplatense. Algo nos une profundamente, sin duda, además de que la historia ha sido de alguna manera mutua entre el Uruguay y el Paraguay en términos de recibir a sus hombres, trabajadores, políticos, en fin, hemos tenido la gloria de recibir a Artigas hasta sus últimos días, y bueno, así que viene la cosa del siglo XIX. Muy bien. Vengo a hablar un poco de Paraguay, por cierto, un país con algunas características que pretendo presentarles brevemente en 20 minutos para dar paso a algunas preguntas que se quiera formular en el auditorio y participarles de esto como colegas, como colegas y también como inversores, porque las oportunidades en el Paraguay resultan sumamente interesantes. Y voy a hacer una breve introducción institucional, digamos, del país, y además de explicar un poco de por qué se trata, por qué el Paraguay hoy es una tierra de oportunidades. Es interesante, o de alguna manera Latinoamérica siempre tiene que estar explicando su identidad y sobre todo su evolución política. Es decir, aún estamos en esa etapa y bueno, hay que explicarlo. Los últimos años, los últimos 24 años, el Paraguay, como conocerán todos ustedes de alguna manera por medios de la prensa y por experiencia personal, tuvo una evolución política sumamente interesante, porque bueno, hemos tenido de los 7 presidentes en democracia, 2 hemos destituido por el Congreso, pero no hemos tenido finalmente golpe de Estado ni alguna cosa parecida, a pesar de que algunas destituciones hemos tenido, ¿no? Pero a mí me interesa que podamos observar esa imagen, pero por un tema no estrictamente político partidario, sino por un tema específico que nos interesa a todos los inversores, y es el tema impositivo. Desde el primer gobierno de la democracia, que fue el segundo que está allí en la parte de arriba, el general Rodríguez, se dicta una norma que es la ley impositiva paraguaya, la ley 125, y esa norma sigue vigente. Es decir, la implementación del impuesto a la renta, la implementación del impuesto al valor agregado, la norma general, que después fueron, por supuesto, regulados por resoluciones de Hacienda, sigue siendo de una misma ley en los últimos prácticamente 25 años. Eso para nosotros que trabajamos el tema de las inversiones significa bastante. Es decir, a pesar de los cambios de gobierno y de 7 gobiernos diferentes, inclusive de partidos políticos y de tendencias entre derecha e izquierda, no hemos tenido cambios de la ley más importante, que la ley impositiva. Es decir, la ley impositiva genérica, el marco regulatorio del tema tributario. Entonces, ese es un mensaje que querría transmitirle a través de esta imagen que, por supuesto, tenemos aquí y que forma parte, por supuesto, de la historia política de mi país. Por último, tenemos un nuevo presidente, con lo que eso significa siempre en términos de percepción ciudadana, de percepción de las empresas productivas en el Paraguay y también de la percepción del extranjero, de todos los países de la región y de fuera de la región. Tenemos un nuevo presidente, Horacio Cartes, un empresario del sector tabacalero, un exportador también de muchos rubros empresariales, inclusive tiene muchas empresas en Estados Unidos que producen en Estados Unidos bebidas y también tabaco en Estados Unidos, bebidas gaseosas, aclaro. Luego, esta es una foto que expresa hoy la situación política que vive el Paraguay después de las elecciones del 21 de abril. Tenemos al expresidente destituido por el Congreso,
y el presidente electo, quien fue a visitar al presidente destituido en junio del año pasado. Es decir, en este momento se negocia la posibilidad de que el expresidente sea inclusive titular del Congreso. Entonces, es como que el escenario político ha pasado a un plano de negociación y de volver a dar las cartas y de alguna manera la estabilidad que, por lo menos desde afuera, se vio como un sistema, o sea, como una crisis de sistema. Y en realidad no fue así, más bien se aplicaron los resortes constitucionales y hoy está todo en regla, digamos, la parte política. Pero volviendo al tema que nos interesa más, es interesante el Paraguay por algunos datos elementales, y es el tema de la moneda. Yo les traje una foto de uno de los billetes, uno de los billetes más importantes, el de 50.000 guaraníes. El guaraní es una moneda que fue creada en 1952. Y nunca se le quitó ceros, nunca se los cambió. Es decir, es probablemente la única moneda latinoamericana que no ha sufrido cambio. Es decir, claro, se fueron imprimiendo billetes con mayor valor. Es decir, cuando se fundó el billete más grande era 1.000 y ahora hay de 100.000. Pero no se le quitó ceros hasta ahora. Lo cual ya resulta problema para los contadores, ya quieren quitarle un 0 o 2, pero en realidad la comunidad, o por lo menos la ciudadanía, reclama de que se mantenga la moneda como está. Y eso es un tema interesante. Otro tema que en términos nominales resulta interesante es que las reservas, en términos general, la reserva duplica a la deuda externa. Es decir, tenemos entre 2.500 y 2.600 y algo de deuda pública, de deuda externa, y las reservas son el doble de esa cantidad. Otro punto interesante es que los últimos 2 presidentes, 3 con este último, hemos conseguido mantener un superávit fiscal. Es decir, tenemos en manos del Congreso el presupuesto, la ley de presupuesto, que siempre está planificado para gastar más de lo que hay. Pero existe un plan financiero del gobierno que gasta lo que hay. Entonces, claro, generalmente repercute en la infraestructura, pero los salarios se pagan todos y un pequeño crecimiento. Otro punto es la inflación de los últimos prácticamente 10 años, que se mantiene en un dígito del 7% de promedio anual. Entonces estamos con una inflación de un dígito hace mucho tiempo y que nos permite prever en la posibilidad de financiar los terrenos, las viviendas y los emprendimientos inmobiliarios de toda clase. Claro que el apalancamiento del sistema financiero es dificultoso por un tema que voy a comentarle un poco más adelante. El saldo de la deuda pública hoy representa el 11,2% del PIB. Es decir, tenemos una deuda bajísima, creo que Chile está por ahí, un poquito más, y luego todos los países están bastante más arriba. Entonces, no tenemos un condicionamiento de la conducta interna del gobierno en cuanto a manejar su presupuesto, en cuanto a la posibilidad de pago, en fin, no tenemos ese problema grave que puede representar que un gobierno tenga que devaluar y aparte pagar la deuda, ese tipo de cosas que resulta sumamente gravoso para cualquier gobierno. El Producto Bruto Interno del Paraguay es ascendente y descendente por un tema que los uruguayos entienden muy bien, ¿no? Y bueno, la Argentina también, y creo que toda Latinoamérica, que es que exportamos commodities, principalmente dependemos mucho del precio de la soja, de la carne y de otros productos primarios, y de la industrialización de esos productos, lo cual hace que los años que tenemos buena cosecha, vamos para arriba y luego bajamos un poco. En fin, el año 2013 está previsto un crecimiento en el Paraguay en el orden del 13%. Probablemente sea el país que más crecimiento va a tener de su Producto Bruto Interno. El año siguiente está previsto más o menos un 4,5. Esto es lo que nos dice, si promediamos, ¿qué dice PricewaterhouseCoopers o el Banco Mundial, el Fondo Monetario? Si sumamos todo y dividimos por la cantidad, nos va a salir más o menos 4,5, 5% para el año 2014-2015. Pero este año sí 13%. Y eso por supuesto porque tenemos una cosecha récord de soja de 9 millones de toneladas, que es una novedad para el país. Sí, estamos superando todas las cosechas anteriores. Y gracias a Cristina, también las fábricas procesadoras, los centros de crushing, o sea, donde se saca el aceite y la harina de la soja, se han trasladado de Rosario, se han trasladado
a territorio paraguayo, con lo cual hemos logrado un paso al proceso del que el producto primario se industrialice en el Paraguay. Ese es un tema importante porque ha generado empleo y ha incorporado también tecnología al Paraguay. Tenemos muchas cosas para hacer, muchas oportunidades de inversión. Naturalmente que en el Uruguay también vemos un escenario donde hay mucho espacio para el crecimiento, porque cuando vemos el mecanismo de reforestación que se implementó en el Uruguay, con la calidad de su suelo que nosotros también tenemos, y vemos las nuevas fábricas que se están instalando, en fin, vemos ese mismo escenario se ve en el Paraguay aún más atrás, en el campo de la producción primaria, es decir, en el campo de los granos y en el campo del ganado y de otros rubros de la agricultura también muy interesantes. Tenemos la necesidad imperiosa de unir zonas muy productivas en el este del Paraguay, que algunos conocerán, la zona de Encarnación, la zona este, la zona de Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero. Necesitamos un ferrocarril granelero que se denomina Ferrocarril Granelero del Sur, que se está planificando para poder unir esa zona. La gran ausencia y el cuello de botella en este momento del Paraguay es una infraestructura vial que los planes del gobierno actual es implementar estas asociaciones públicos-privadas para poder hacerlo posible. Porque si vamos a hacer las grandes rutas, los usuarios no tienen la capacidad para pagar el peaje que hay que pagar para tener una ruta de primera, pero por el otro lado tampoco podemos cargarle todo esto al costo al gobierno. Entonces tenemos que buscar un valor intermedio donde el contribuyente pague parte del peaje y que Hacienda pueda pagar una diferencia a la empresa privada que invierta. O sea, esa es la tarea de este gobierno y se tiene que aclarar este año y el año que viene. Después el otro tema es mejorar la inversión en el tráfico aéreo. Ese es esencial y elemental. No puede ser que no podamos tener vuelos los miércoles y los sábados a Montevideo desde Asunción. Es decir, esa es la coyuntura en este momento. La hidrovía Paraná y Paraguay, del río Paraná y del río Paraguay, es un paso elemental en las inversiones necesario porque nos crea enormes dificultades, en este caso para llegar de Asunción o de Villeta o de otros puertos hasta Nueva Palmira, de donde prácticamente sale todo nuestro grano en este momento. En fin, es inminente entonces inversión en estas áreas y sumamente necesario, además de otros productos como biocombustibles y minería, etcétera. El Paraguay está en una coyuntura complicada en este momento por el tema Mercosur, porque, bueno, fuimos suspendidos por un tema más político que jurídico, como afirmó el presidente Mujica. Eso es así, primó el tema político porque el Congreso paraguayo no daba el permiso a Chávez para incorporar a Venezuela al Mercosur. Y el tratado dice eso: si el Senado paraguayo no aprueba el ingreso de otro país, o el Senado uruguayo no autoriza el ingreso de otro país, en fin, no puede ingresar a otro país. Eso es lo jurídico. Lo político es que se aprovechó, digamos, la coyuntura de la crisis política paraguaya para posibilitar el ingreso de Venezuela. Y estamos en ese debate de cómo volver a alinear la política y la juridicidad a ese hecho político para poder reinsertarnos. Pero no tenemos alternativas. O sea, la alternativa del Paraguay es su reingreso al Mercosur y comenzar a trabajar también como llave con la Alianza del Pacífico, donde somos ahora países observadores, y seguir trabajando con el mundo. No hay ninguna opción eso. O sea, en términos reales tendremos que buscar, o sea, la política tendrá que buscar la herramienta necesaria para que las ventajas y oportunidades que tiene el Paraguay pueda ser abiertas al mundo, porque el Paraguay, como todos los países nuestros, necesita abrirse al mundo con mucha fuerza, porque solo en el mundo está lo que necesitamos. Está el capital, está el mercado y está la tecnología, que son los tres elementos básicos para el desarrollo. Sin estos tres elementos no hay desarrollo. O sea, entonces no tiene el Paraguay y nuestros países otra opción que la apertura. Y lo interesante es que ingresamos a un proceso de industrialización en el Paraguay de las materias primas, la energía y la minería. Estos son factores nuevos que hacen que el Paraguay se constituya en un país con posibilidades netas de desarrollo sumamente importantes. Y lo han percibido los grandes capitales. A mí me interesaría que aquellos que dudan de que el Paraguay pueda ser un lugar para invertir, que abran las páginas de Bunge Born, de ADM, Dreyfus o Cargill,
para ver qué están haciendo en el Paraguay. Y están poniendo muchísima plata. Están invirtiendo en hacer sus propios puertos, en desarrollar la posibilidad, justamente, como les decía hace rato, gracias a la Argentina y a su política de tributaria muy excesiva, ¿no es cierto?, que ha espantado a algunos capitales y que, bueno, se han trasladado a los países limítrofes, algunos de ellos. Y entonces estamos en una etapa de la etapa industrial y es sumamente interesante. Otro punto significativo en la economía paraguaya es la mano de obra joven. O sea, tenemos un altísimo nivel de población joven. Es decir, prácticamente el 70% de la población paraguaya es menor de 30 años. Es sumamente eso. Así existe en el tema poblacional, en el tema de densidad poblacional, una oportunidad única en los países tienen una oportunidad única donde tiene la mayor cantidad de gente trabajando y poca gente de la tercera edad. Ese es el momento en que entró en este momento el Paraguay. Usted sabe que tenemos una población aproximadamente de 6.300.000 habitantes, 6.500.000, y bien, con una capacidad enorme para poder desarrollar. Ahora, cualquier empresa que va a trabajar en el Paraguay, en el área industrial, en el área de los servicios, tengan en cuenta que hay que invertir en capacitación. El Paraguay tiene una empresa interesante, se llama Consorcio de Ingeniería Electromecánica, CIE. Es una de las fábricas paraguayas que hicieron turbinas para Itaipú. Y no sé si algunas otras aquí en el Río de la Plata. Pero hoy exporta turbinas a Brasil, que está haciendo enormes hidroeléctricas en el Amazonas, exporta a África, exporta a Suecia. Y le pregunté hace poco al gerente cómo hace con la mano de obra, porque no es algo que caracteriza al Paraguay tener altos estándares educativos, ni de formación de técnicos, ni mandos medios. Y me dice, no, aquí vamos a las instituciones técnicas educativas, tomamos 40 y los capacitamos nosotros durante 3 meses y luego tenemos excelentes operarios. Es decir, eso es algo que hay que tener en cuenta, que así como el obrero paraguayo es calificado para aprender y es sumamente laborioso, así también requiere una formación intermedia. Eso se lo aclaro a todos los colegas que a veces me preguntan qué pasa, cómo está este tema. El otro asunto es la carga tributaria, el IVA al 10%, creo que eso es una novedad casi para la región y para el mundo, el impuesto a la renta del 10%, y tenemos muchísimos temas que hacen al tema arancelario, como les explicaba. Hay un incentivo particular para las empresas extranjeras que se radiquen en el Paraguay, que es el arancel de importación de bienes de capital, que es 0, el IVA a la exportación de bienes de capital y el impuesto a las remesas de capital al exterior que no tienen gravamen en los primeros años. Y esto va a estar disponible en la página de la organización del evento para entender bien cuál es la situación hoy, donde van a encontrar un poco las cosas que hacemos con mucha eficiencia en el Paraguay, como la exportación de energía eléctrica, en fin, todo lo que nosotros también de alguna manera somos comunidades simétricas. O sea, la pregunta era si muchas veces nos formulamos por qué el Mercosur funciona complicado y la Unión Europea funcionó bien, por lo menos durante 40, 50 años. Y bueno, porque todos hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, no tenemos esa tarea comunitaria de que yo pongo tal cosa y vos ponés tal otra. O sea, es como, ¿por qué se casa la gente? Y bueno, y yo pongo algo y la señora pone otra cosa. O sea, nos complementamos. ¿Y cuál es la complementariedad entre los países del Mercosur? Cuando todos producimos soja, carne, es decir, hacemos lo mismo. Entonces competimos, la tarea de complementariedad, en realidad, económicamente es complicado. O sea, así como Francia y Alemania, uno ponía el hierro, el otro el acero, en fin, no se dio eso en el Mercosur. Y creo que esa es la raíz de la crisis en la realidad. Les quiero aclarar que los inversores uruguayos están yendo al Chaco, hay muchísima gente que compra, se habla de 1 millón de hectáreas, conforme a un estudio de aquí, propiamente del Uruguay, y es mucha inversión. Les va a parecer un poco extraño, pero tenemos buenas propiedades de $1.000 a $2.000, $3.000 la hectárea en el Chaco. Ustedes saben que el Paraguay es un país que está dividido en dos por un río, que es el río Paraguay. Entonces tenemos la región oriental, que es la desarrollada, donde está el 95% de la población, el 97% de la población. Y tenemos el otro 3% en el Chaco.
Y el Chaco es una zona eminentemente productiva que ahora se está desarrollando y donde se atraen muchísimos capitales, donde está todo por hacerse. Es decir, el Brasil está invirtiendo en el norte de esa región, los argentinos y los uruguayos en el sur. Hay mucha gente que está comprando y está haciendo cosas porque es una tierra fértil. Y desembarcando los últimos 5 minutos en los negocios inmobiliarios, les quiero decir algo, algunas cositas. Tenemos un déficit habitacional impresionante. Es decir, tenemos que prácticamente 4 de cada 10 habitantes no tiene casa propia. O sea, hay un déficit de viviendas de 800.000 más o menos unidades, donde el mercado podría perfectamente solucionar una buena parte. De estas 800.000 viviendas, en realidad 300.000 es lo que necesitamos 0 kilómetros, digamos. Y de eso probablemente la mitad pueda solucionarlo el mercado. Y la otra mitad tendrá que ser con subsidios, naturalmente, un poco más. Pero hay mucho para hacer en este tema. Además, entramos en la necesidad hoy, y se los digo a los colegas, los procesos de viviendas industriales. Creo que es elemental. No vamos a poder desarrollar, solucionar el problema habitacional en el Paraguay con el ladrillo y la teja. Vamos a tener que precisar los procesos, vamos a precisar los procesos industriales para poder cubrir el déficit que hay. Es decir, nosotros tenemos un déficit vegetativo, o sea, lo que crece todos los años, que el gobierno va a poder frenar, pero este gran agujero que tenemos en la necesidad de vivienda no lo va a poder hacer. Por incapacidad de gestión o por falta de financiamiento, las causas que querramos mencionar. Asunción está desarrollando una avenida que va a circunvalar la ciudad y va a generar un espacio muy interesante para inversiones. Así como, hablando de superficie, será aproximadamente el doble de lo que es Puerto Madero. Es una zona sumamente interesante que va a permitir la erradicación de muchas inversiones inmobiliarias. El World Trade Center comenzó su etapa de edificación, se está haciendo, y para alegría de algunos colegas que están trabajando muy bien el tema, están vendiendo. Estuvimos el año pasado en Expo Real Estate en Buenos Aires y se está trabajando muy bien el tema y muchos emprendimientos de estas características. Otros hoteles como la Confederación Paraguaya de Fútbol, con el Hotel Borbón con la marca Borbón de Brasil, y esto es Asunción, y hay mucho que hacer en lo que se denomina Costanera. Costanera, Ciudad de Asunción. Costanera, Ciudad de Asunción, si ingresan van a encontrar sumamente atractiva la posibilidad de generar ideas allí por 2 cosas. Primero, porque se suma territorio para el desarrollo, primero. Y segundo, también hay todo un casco histórico que recuperar. Como ustedes saben, el mercado en Asunción se trasladó a un barrio nuevo que se denomina Zona Villamorra, un barrio nuevo, una zona. Pero luego ahora se agotó eso y el mercado reclama nuevamente el reciclaje del área histórica. Es normal, esto ha pasado en todos los países del mundo. Y algo nuevo, como citó el colega de CIRAD, algo sumamente interesante. En el Paraguay ocurre lo mismo de lo que percibe CIRAD en Uruguay, que es la emergencia, el surgimiento de otras comunidades, de otras ciudades importantísimas hoy para la economía paraguaya, y que son las ciudades que están en la frontera con la Argentina y con el Brasil. Estos son la ciudad de Encarnación, la ciudad del Este, la ciudad de Pedro Juan Caballero y la ciudad de Salto del Guairá. Son ciudades nuevas muy de muchísimo futuro en el campo de las inversiones de todo tipo. Encarnación está frente a la ciudad de Posadas, Argentina, y se están construyendo hoteles. En Pedro Juan Caballero se está construyendo probablemente el centro comercial más grande de la región. Existe, si alguna vez van, el Shopping China es una cosa de locos, enorme. Y otro punto es que Asunción, el puerto de Asunción se traslada a otra ciudad nueva que es Villeta, donde un colega aquí me está explicando que está trabajando muy, muy bien. Bueno, Paraguay les espera. Creo que por la hora no hay preguntas. Yo creo que el mejor debate es con el cuchillo y el tenedor, ¿no?